todos, gracias por acompañarme en el podcast Qué Desmadre. Hoy estamos grabando nuestro tercer episodio y para eso tengo una invitada muy especial, donde estaremos hablando de la nutrición durante el embarazo. Ella es Dayan Palacios, nutricionista. Muchas gracias, Dayan, por acompañarme hoy acá. No, para mí es un gusto poder estar aquí, poder platicar un poquito más acerca de la importancia que es la nutrición en el embarazo. Gracias por aceptar la invitación y una vez más les quiero recordar que mi objetivo principal es compartirles mis vivencias como mamá primeriza y esta vez más con la profesional en el tema, quien también me estuvo acompañando a mí, mi nutrición durante todo mi embarazo. Prácticamente la conocí por ahí como por el primer trimestre creo que estaba todavía. Y eso es lo que hoy le queremos compartir. Sí, la verdad es que a veces no tomamos en cuenta, ¿verdad? La importancia de la nutrición en las diferentes etapas de la vida. Entonces, pues aquí voy a estar resolviendo un poquito de dudas desde mi experiencia. Son 5 años ya tratando ahí de mejorar la nutrición en las personas que buscan mi servicio. Muchas gracias, Dayan, por compartir tus conocimientos y cómo es que nosotros debemos de acudir al nutricionista. Sé que pues generalmente uno debería de tener esa costumbre, pero si yo quiero quedar embarazada, uno debe de esperar a estar embarazado, es mejor acudir antes, ¿o qué piensas? Realmente uno puede ir al nutricionista en todas las etapas de la vida, ¿verdad? Desde el embarazo, desde poder tratar de prepararnos para empezar un embarazo, la niñez, adolescencia, adulto mayor. Cada etapa de la vida tiene un requerimiento nutricional específico por lo cual debemos acercarnos, no cuando ya está un problema, ¿verdad? Porque la mayoría de personas busca un nutricionista para solucionar un diagnóstico médico que nos hayan dado. Por ejemplo, en el embarazo podrían decirnos que estamos padeciendo de sobrepeso, obesidad, entonces busque un nutricionista. Sin embargo, si nosotros tuviéramos la cultura de poder acudir a un profesional de la salud como prevención, pues eso nos ayudaría bastante a no querer pues eliminar algo que ya venía de antes, ¿verdad? O sea, es un poquito más difícil, pero realmente uno puede buscar un nutricionista en cualquier etapa de la vida. Total, ahorita tocaste un tema así súper clave y es nuestras necesidades según la etapa en la que nos encontremos. Por ejemplo, el requerimiento calórico, que me recuerdo que como me lo mencionabas, me decías, no, es que tu requerimiento calórico, porque, o sea, para mí les tengo que comentar, creo que siempre me he mantenido como un poco bajo de mi peso normal y me ha costado muchísimo, incluso he hecho hasta dietas para llegar al peso que yo debería de alcanzar, ¿verdad? Entonces, esa era como mi preocupación durante el embarazo, que yo bajara de peso o que el bebé no me aumentara de peso y creo que es de las principales problemitas por ahí en el embarazo y que creo que acá en Guatemala creemos que estamos comiendo bien. Te comentaba antes, o sea, cuál había sido mi almuerzo, que por lo general trato de comer así, no me voy a hacer la santa, también tengo mis perdidas por ahí, pero en el almuerzo y desayuno, que yo sé que los hacemos en casa, sí trato como que de cumplir o de llevar la manera más sano, pero en el embarazo tuve la errónea idea de estar comiendo bien porque, por ejemplo, comía que un poco de brócoli, una papita o de pollo y una tortilla, si bien alguna salsita para el pollo o algo, y decía yo, ok, ahí están los grupos de alimentos que necesito y está bien, ¿verdad? Hasta que llegué a la etapa donde la doctora me mandó a hacer exámenes y me doy cuenta que la anemia yo siempre la he tenido así como ¿cómo le llaman a? La hemoglobina. La hemoglobina, Ajá, exacto. En el límite, así para se ser me olvidó anémica. esa palabra, sí. Siempre la he tenido como que a tope y esa vez la tenía así como que baja. Entonces me dijo, mira, estamos bien, pero necesitas mejorar porque si no nos puede dar anemia. Entonces ahí ya me despertaron todas las alertas y me recuerdo muy bien que mi hermana que estudia nutrición siempre desde el inicio fue, anda con un nutricionista. Y yo, pero es que como bien, o por las carreras de la vida, ¿verdad? Hasta ahí me dice, no, ya viste, me dice mi hermana, y fue así como que de verdad de poner en práctica y me dice, yo aún no te puedo hacer una dieta, pero por favor acudí, entonces ahí es como llego a tus manos. Entonces, sí, para mí es bien importante que toquemos el tema. Claro.
¿En qué varía El el requerimiento. requerimiento? Ajá, más en el embarazo, que es el tema Sí. que estamos tratando. Pues de primer lugar, como aclarar, ¿verdad? De que solo por el hecho de estar embarazada no es como que hay que comer por dos, como toda la gente dice, Exacto. o como ya estás embarazada, come todo lo que tú quieras. Ujú, Realmente, cuando tú llegaste a mí con la idea de mejorar la alimentación, recuerdo muy bien que yo te dije, tenés muy buenos hábitos, ujú. porque como tú me especificaste, la manera en la que tú distribuías tu alimentación era muy Sí, saludable. Entonces, estabas bien en la calidad de tu ajá, alimentación. Pero el problema justamente al ver tus laboratorios con el tema de la hemoglobina se vino abajo, era porque la cantidad de tus alimentos no era la adecuada. Y ahí fue cuando yo entro en contexto, te hago un plan nutricional y desde el principio te digo, no te asustes por la cantidad de comida que tienes que comer sí, ahora, porque eran 6 7 tiempos al día, porque primero tú no estabas acostumbrada a una gran cantidad de alimentos en un tiempo de comida. sí, Entonces, eso es importante que nos acoplemos también a la madre, a pues a las características de su alimentación, a los hábitos que tiene, porque sí se aumentan los requerimientos nutricionales dependiendo primero del trimestre en el que tú te exacto. encontres. Y cada trimestre pues va aumentando un poquito más la cantidad de calorías. No es de un solo, tú te diste cuenta que poco a poco fuimos Sí, aumentando la cantidad de comida durante ibas avanzando en el embarazo, sí, ¿verdad? porque también en el embarazo, en el primer trimestre como que todo sigue igual. Sí. En el segundo trimestre ya empezás como que no, que te llenas rápido, pero Ujú. al ratito tenés Exacto. hambre y estás así en esas. Y después el tercer trimestre que, o sea, ¿Quieres comer todo? pero también te super llenas, o sea, Sí, quieres comer todo, pero comes te puede servir un gran plato de comida y lo ves delicioso y todo, empezás a comer y ya te llenaste. sí. Y ya te llenaste, pero o sea, siento que es por el espacio que ya ocupa el bebé, como tenemos nosotros nuestros Exactamente. órganos, ¿verdad? Sí, totalmente. A medida que el bebé pues va creciendo, también la capacidad gástrica va disminuyendo, entonces uno tiende a tener menos apetito, pero por esto es importante que sepamos cuál es la cantidad de comida Ujú. que debemos consumir en el día y tratar de acoplarnos a todas estas características que se presentan en el embarazo, ¿verdad? Entonces, entender que sí es necesario acudir porque yo aquí les podría hablar de cantidad de calorías, decirles, miren, si Ujú. ustedes, su requerimiento son 1500, hay que subir a 2000, etcétera, pero eso va a depender dependiendo pues justamente del peso, la talla, sí, en qué estado nutricional estás, porque tú venías en bajo peso, Sí, entonces tu requerimiento tenía que aumentarse más de lo necesario en un embarazo normal. sí. Si una paciente viene en un estado nutricional normal, no va a necesitar que yo aumente tantas calorías como lo necesitaste tú. Y también tenemos el otro contraste de una mujer que está en sobrepeso o obesidad durante el embarazo. Ahí no tenemos que aumentar la cantidad Ujú. calórica, sino que debemos de disminuirla. Entonces, realmente es importante que nos demos cuenta primero en qué estado nutricional estoy yo para saber cómo abordar la cantidad de alimentos que yo tengo que empezar a incluir o reducir durante mi embarazo. Sí, y qué importante que decís eso, o sea, tocas el tema mío, que estoy en bajo peso, pero otra persona puede estar en su peso ideal, otra persona puede estar en obesidad, porque también me he dado cuenta o he escuchado por ahí así como, ay, yo estuve embarazada, si quieres te paso mi dieta, ¿va? Que es Exactamente. común, porque me recuerdo yo que algo que me gustó bastante del plan nutricional es que sí fue como que me dijiste qué acostumbras a comer, Ujú. eh, qué más, así como tratar la manera de que se acoplara a lo que yo comía, Exacto. ¿verdad? Sí. Entonces es importante que no te van a sacar de tus casillas. Sí, porque de nada sirve que yo te entregue un plan, una alimentación y que te ponga algo que nunca has comido. Realmente uno en este momento, uno busca sentirse en confianza, uno busca sentirse a gusto. Ya están todos los desórdenes hormonales del tema del Ujú. embarazo, las penas, las preocupaciones, el estrés y que todavía alguien venga a sacarte de tu zona de confort en cuanto a tu alimentación. Si tú te diste cuenta, justamente yo te hice estas preguntas, ¿qué Ujú. comes tú normalmente? Entonces, ¿qué hicimos? Que todos los hábitos que tú ya tenías, porque como te lo menciono, en este caso eran hábitos buenos, Ujú. solo pues duplicamos la cantidad, triplicamos la cantidad de cada nutriente que se necesitara y lo distribuimos de una manera en el día que tú también te sintieras cómoda consumiendo. Nunca sentiste que era de más, nunca te quedabas con hambre, pero eso no lo logras hacer si no es individualizado. Entonces, por eso no te va a funcionar
la dieta de la vecina que Ajá, tuvo un embarazo total. hace 4 o 5 meses y te la quiere pasar, ¿verdad? Entonces, por eso tiene que ser un tema individual. Y es importante también por ejemplo, yo te lo dije, yo no acostumbro a comer pavo, ¿verdad? O Ujú, sea, yo no te voy a colocar en un almuerzo una pechuga de pavo. claro, Entonces, te lo debo decir para que tú no me lo coloques, porque sí, puede que tú sí lo comes, ¿verdad? sí. Entonces, esa comunicación me pareció bien, bien importante. Y aparte también uno ahora por TikTok, que Instagram y tanto que le llega tanta información que le llega ahora a uno, que es importante consumir, por ejemplo, las berries, que las uvas, que evitar consumir las fresas. ¿Y qué crees que nosotros como guatemaltecos, por la dieta que generalmente llevamos aquí, debemos de agregar a nuestro plan alimenticio, por ejemplo? Realmente en Guatemala pues nuestra alimentación se basa casi que siempre en carbohidratos, Ujú, frijol, maíz, arroz, cereales, ujú. entonces es muy pobre en micronutrientes, por eso en Guatemala tenemos tantas deficiencias, por eso está tan presente en el embarazo las anemias y demás, porque olvidamos la parte de vitaminas y minerales que vienen sobre todo en los vegetales y en la variedad de colores que hay. Entonces, primero que nada, un plato saludable siempre tiene que tener la mitad de nuestro plato lleno de vegetales coloridos, una cuarta parte de una buena fuente de proteína, ya sea pollo, cerdo, res, huevos, requesón, queso fresco, Ujú. y una cuarta parte de algún cereal, en este caso el maíz, la tortilla, frijol, arroz, pasta, etcétera. Entonces, a medida que nosotros podamos armar así nuestro plato, es como realmente estamos dándonos cuenta de que nuestra alimentación es variada. Nosotros como guatemaltecos sí tenemos que recalcar, yo en consulta pues siempre pregunto, ¿qué comió ayer? ¿Qué comió hoy? Ujú. Para poder darme cuenta cuál es la deficiencia, porque no todos vamos a tener la misma deficiencia. Por ejemplo, contigo, en tu caso, tú sí comías frutas y verduras. En tu Sí. caso, el problema era la cantidad, ¿verdad? No Ujú. estaba siendo suficiente. Pero hay pacientes también que no tienen la costumbre de comer frutas y verduras porque de manera cultural en Guatemala Sí. nos cuesta mucho el consumo de frutas y verduras, a pesar de que somos un país agrícola con la producción de tantos de estos Sí, alimentos, ¿verdad? La total. disponibilidad está ahí. En la esquina está el señor de la verdura Ajá. dándonos de todo lo que necesitemos. Entonces nosotros hablamos siempre de una dieta arcoíris. Entre Ujú. más colores, entre más sabores, más nutrientes, porque cada color y cada sabor te va a brindar un nutriente diferente. Entonces, Sí. eso sería algo que yo recalcaría, ¿verdad? Que pudiéramos tener una dieta un poquito más colorida. Ok. Y también en el embarazo, pues no nos dan a comer de todo, también nos prohíben ciertos alimentos. ¿Cuáles crees que deberíamos de evitar y el por qué? Realmente de lo que se ha hablado y de lo que se ha visto como evidencia bibliográfica, ¿verdad? Está lo crudo en general, o sea, que Ujú, tú quieras comer sushi, por ejemplo, los ceviches, que vengan carnes muy crudas, que no vengan carnes como cocinadas a una, pues, a un término adecuado. Y esto más que nada se habla por el hecho de que vengan algunas bacterias o microorganismos que puedan generarte una enfermedad, salmonella, E. coli, y que lo único que va a causar es una complicación, o sea, una enfermedad gastrointestinal, por ejemplo, a ti que venías con bajo peso, va a hacer que te enfermes más que se complique tu embarazo, que te vengas más ujú. abajo con el peso, que hayan deficiencias de más micronutrientes, que no se absorban bien los que estás consumiendo. Entonces, la idea de prohibir ciertos alimentos, en este caso más que nada crudos, en eso me quiero enfocar, es por el tema de que te puedas generar alguna infección y pueda afectarte tanto a ti como al bebé. Sí, y ya no es una simple enfermedad, o sea, Sí. nos hace bajar de peso rápido. Si una enfermedad común cualquiera nos puede causar baja de peso, no digamos ahora que necesitamos pues tantos nutrientes para nosotros como para el bebé, ¿verdad? Hablando un poquito de esto, vamos con las náuseas en el embarazo. Uno Okay. cree que me he topado en algunos casos que vomitan y ya no quieren comer nada, o sea, es que es demasiado o que no les queda nada en el estómago. ¿Qué recomendás en esos casos? Porque realmente es una preocupación para uno de mamá que siente que no se está alimentando uno y menos el bebé.
Entonces, todo lo que comes te da náusea, ¿qué podemos hacer? Primero entender que es un tiempo, no es todo el embarazo que tarda, casi Sí, siempre sí. son los primeros meses, ¿verdad? Entonces tener paciencia con uno mismo y Ujú, saber que el momento de las náuseas, vómitos y demás va a pasar. Lo otro es que sigamos consumiendo. De repente hay algún alimento de todos esos que no te generan esa sensación de malestar, de ujú. náusea y todo. Entonces tratar al menos de repetir los alimentos que tú sabes que los estás tolerando de una mejor manera para tratar de tampoco descuidar la parte de los nutrientes, de la energía. Y pues nada más sería como de entender que es un proceso que va a pasar, pero tampoco decir no voy a comer nada. Es seguir intentando y tratar de ubicar cuál sí, cuál no, y el que no, tratar de Ujú. incluirlo más todos los días, con más frecuencia, para no Sí, comprometer nuestra salud. sí, porque creo que a veces llegamos a asquearnos, o sea, a mí Sí. me pasó, no tuve náuseas, pero el primer trimestre fue para mí color de rosa, ni sueño, pero en el segundo trimestre sí recuerdo que empecé como con asco Sí. y solo comía pollo a la plancha con ensalada de pepino y zanahoria rallada con limón, o sea, eso Lo era único que mi... Yo tolerabas. me recuerdo que llegaba mi esposo y me decía, estamos a dieta. Me estás diciendo que estoy gorda. No, le digo yo, es que no quiero saber nada. O No. sea, hasta pensar en la comida me da así como que, ah. Sí. Y hay embarazos que sí pasan más tiempo así, incluso todo el embarazo. Entonces también como pues tratar de alimentarse, de nunca decir no, No, ¿verdad? O sea, exacto. de negarse a comer, eso sí, sí es bien importante. Eh, y ahora hablemos de las enfermedades que podemos desarrollar en el embarazo, cómo esto nos puede afectar a nosotros o el bebé o incluso el parto, ¿verdad? Sé que han de haber muchísimas, pero al menos las Sí. más comunes y... Las más comunes que podemos mencionar es la preeclampsia, que de esto Ujú, hablamos cuando los niveles de la presión arterial van a aumentar más de lo normal, ¿verdad? Tal vez nunca hemos padecido anteriormente de esto, pero llega el embarazo por X y razón, se altera la presión. La otra es la anemia. Esta tiene mucho que ver con nuestro estado nutricional previo. Realmente ujú, es muy difícil, o sea, sí me da anemia en el embarazo, pero también podría yo venir con un historial ya de previo, ¿verdad? De hemoglobina muy bajita. Entonces aquí ya se empeora porque los requerimientos pues ya aumentan, ¿verdad? ujú. Y la otra, dentro de las más comunes, es la diabetes gestacional, que si yo no cuidé mi alimentación antes, si vengo generalmente con sobrepeso, obesidad, no tengo una noción, porque no es para que las madres se sientan culpables tampoco del peso que tienen ahorita, ¿verdad? Con respecto a que podrían padecer esta enfermedad, pero sí es necesario, como lo habíamos hablado al principio, el control, ¿verdad? El control constante, el chequeo para poder ver y prevenir que esto pueda suceder. Y lo otro, pues también, o sea, amarrado de esto de la diabetes gestacional, el sobrepeso y obesidad se considera no como una enfermedad, pero sino ya como una complicación de riesgo Ujú. tanto para la madre como para el bebé durante Todo todo, el todo el embarazo. embarazo. Estas son las cuatro que podemos mencionar. En la parte nutricional son en las que más nos adentramos nosotros, ¿verdad? En las que más tenemos como una presencia acompañando a las madres en el embarazo. La mayoría de madres en embarazo que yo he atendido personalmente es justamente por anemia, porque hay obesidad o sobrepeso o porque se presenta diabetes gestacional. Sí. ¿Y qué podemos hacer? O sea, sí sé que las podemos evitar si acudimos contigo antes, ¿verdad? O con cualquier otro profesional, pero si ya lo tenemos, yo sé que como mamá, pues primero decimos nosotros, nos olvidamos de nosotros mismos Sí. y el bebé y así, pero ¿qué podemos hacer si ya nos diagnosticaron alguna de esas enfermedades? Primero que nada, pues hacerle caso al médico con las Ujú, recomendaciones médicas que él dé, en tanto si hay o no hay que tomar algún tipo de tratamiento, ¿verdad? Aunque en el embarazo pues es un poquito complejo esto. Y la otra cosa es sí o sí, el médico las va a mandar con la nutricionista, entonces no crean que ustedes no, quizás sí puedan mejorar su alimentación, ujú. pero no se tiene el conocimiento total para poder hacer un cambio radical en la dieta que están llevando para poder mejorar estas enfermedades. Entonces, la diabetes gestacional sí es algo que es
gestacional, o sea, si a ti te diagnosticaron gestacional, es algo que puede solo durar en el embarazo. Entonces, si tú cuidas tu alimentación, evitas el exceso de azúcares, evitas el exceso de comida chatarra, de cosas dulces, de estarle poniendo azúcar a lo que tomas, etcétera, mejoras tu alimentación, la haces más balanceada, entonces esta diabetes, terminando el embarazo, seguramente ya no pasa nada. Pero, ¿qué pasa si yo decido no hacerle caso al médico, decido no acudir a la nutricionista porque me pasaron una dieta, porque me dijeron que hiciera esto, porque decidí solo no hacerlo? Entonces seguramente después del parto, durante el parto podría haber alguna complicación y entonces se alarga y entonces yo ya padecí diabetes gestacional y ahora soy alguien ya diagnosticado como diabético, ¿verdad? Entonces eso con el tema también de la preeclampsia, pues en este caso sería mejorar la alimentación, evitar tanto condimento, porque todo tiene que ver con el tema de la sal, el sodio, exceso de sodio en las dietas y demás. Entonces, gaseosas, condimentos, todo lo que tenga que ver con sales, tratar de reducirlo, de evitarlo, pero es necesario también acudir porque si tú solo te quitas varias cosas, puede ser que a la larga tengas un efecto adverso, ¿verdad? Sí. Entonces ahí sí que con el tema de la anemia, pues que es lo que vivimos contigo, ¿verdad? Era suplementarte, tomar tus vitaminas, las prenatales, que yo siempre te lo recalcaba así de, mira, no tienes que dejarlas de tomar. Y de hecho, una mujer en edad fértil, aún no estando en el embarazo, deberíamos de estarnos suplementando con ácido fólico, hierro, y pues comer balanceadamente para poder recibir todos esos nutrientes y entonces no padecer alguna de estas No llegar enfermedades. a alguna de estas enfermedades. También te quería consultar que no es tan común realizarnos chequeos No, en sí. el embarazo. Yo, al menos, o sea, a mí me ha parecido que solo acá en la capital he tenido esa experiencia. En el oriente no sé si habrá alguno, pero sí he visto por familiares cercanos que no acostumbramos. Y si no es así, ¿cómo nos damos cuenta, verdad? O sea, muchas de estas enfermedades no tienen algún síntoma que puedas decir, ah, tenés No, esto. exacto. Entonces, ¿cómo en qué periodo recomendás realizarnos algún chequeo? Realmente tienen que ser mínimo 3 chequeos, que es cada trimestre, al menos, ¿verdad? Un chequeo cada trimestre, cada que tú vas también con tu ginecólogo de confianza, ¿verdad? Con el que está llevando tu Ujú. proceso, pues ellos siempre te toman la presión, ellos ahí también pueden notar si hay un cambio, una variación en el tema de la presión, ellos mandan los exámenes, ellos han visto que si tú subís mucho más de peso de lo normal, entonces eso ya está sucediendo algo ahí, de plano tu alimentación no está siendo adecuada, pero sí hay laboratorios. Entonces, cada 3 meses más o menos, ¿verdad? Durante el embarazo deberíamos de hacernos un laboratorio de hemoglobina, o sea, un panel completo, Ujú. ¿verdad? De sangre para poder ver sobre todo hemoglobina, plaquetas, glucosa en sangre, hemoglobina glicosilada, que es para verla el azúcar en los últimos 3 meses y tratar de diagnosticar algo por ahí. Eh, Creo que ahora sí está un poquito más común el tema del chequeo general. Ujú. Muchas veces los médicos pues siempre van a estar ahí esperando, somos nosotros como paciente el Sí, que sí, no tenemos la cultura ni estamos también como educadas en el sentido de, ¿será que puedo padecer de algo? Porque también al doctor se le puede ir algo, entonces sí. uno es la responsable de su salud. Entonces yo puedo llegar con el doctor y decirle, doctor, mire, quiero estar tranquila de todo, qué exámenes podría realizarme, ¿verdad? Entonces él ya seguramente te va a decir específicamente para tu caso cuáles y entonces ya con eso tú puedes descartar cualquiera de estas enfermedades. Ideal. Y también mencionabas ahí el recordatorio de siempre de no dejar de tomar las pastillas, Sí. aparte del ácido fólico, que es como que lo común y lo que estamos acostumbrados. ¿Qué debemos de agregar a nuestra, como parte de nuestras vitaminas, nuestras pastillas que no nos deben de faltar durante el embarazo y después del embarazo también? Porque recordemos que Sí, no es nada más dejando el bebé y ahí nos quedamos, ¿verdad? Como que debemos de recuperar, por eso viene la caída del cabello, si estamos totalmente. lactando también, ¿verdad? Sí, realmente el protocolo de salud de nuestro país pues nos indica que sobre todo ácido fólico, hierro, es lo que se da como, se conoce como las prenatales que yo te comentaba ahorita, tenemos que estarlas consumiendo todas las mujeres en edad fértil. Adicional a eso, pues lo que hemos hablado durante todo el episodio de la dieta balanceada para recibir todos los nutrientes. Si yo tengo una alimentación balanceada, realmente voy a tener las vitaminas y minerales que necesito.
Ya si hay como alguna deficiencia en específico, pues ya sería verlo en cada una de las personas, pero media vez tú comas la cantidad adecuada de frutas, de verduras, colores, sabores, entonces ahí vas a recibir vitamina A, B, C, D, E, K, ¿verdad? La vitamina D, esa no se recibe a través de los alimentos, tanto como la exposición al sol, entonces no olvidar también estarnos exponiendo al sol, porque la vitamina D ayuda demasiado al tema hormonal. Entonces, la exposición al sol, pero no a las 12 del mediodía, que eso no Y es nada moderada saludable. también, porque en el Exacto. embarazo estamos también evitando las manchas, entonces no Sí, excedernos, tener tiene ahí que como ser un en los, equilibrio, en tal los vez primeros como momentos salir a del día. caminar o Ajá, algo, ¿verdad? Porque también exactamente. todo es cuestión de Si no es equilibrio. una cosa, es otra. Sí. Y también nos decías todo lo que debemos de evitar, que la sal, el azúcar, pero aquí también tenemos un momento donde los antojos nos ganan. Y te Sí. lo digo porque yo sí traté de llevar como bien mi dieta y no soy de consumir tantas cosas dulces, fíjate, pero en el embarazo sí. Ahí sí estaba antojando mi donita y a veces me engañaba con fruta y así, pero ¿cómo podemos manejar los antojos? Porque también es de tener un equilibrio. Yo sé que Sí. es un periodo, pero no podemos decir, ay, yo me estoy alimentando bien en casa, este día voy a comer que la hamburguesa, la pizza y Sí. así, ¿verdad? Entonces, Sí, los antojos es un tema realmente muy emocional y cultural porque siempre tenemos a la persona ahí de la familia cercana, lo que sea, ay, comételo, porque ujú, es que el bebé te lo está pidiendo. No es que si quieres chocolate, dale, es que si tu cuerpo te está pidiendo azúcar, es que tu cuerpo te pide una hamburguesa, cométela. Y de cumplir antojo en antojo en antojo, entonces ahí ya es un acúmulo de malos hábitos a lo largo de 9 meses. Entonces, entender que sí, seguramente voy a tener antojos, se me va a antojar una donita, que un pedacito de pizza, y no pasa nada si me como eso en algún momento y esporádicamente. Pero si yo me pongo a querer cumplir todos los antojos de los 9 meses, entonces, ¿qué vamos a tener? Definitivamente alguna de esas enfermedades de las que hemos hablado, ¿verdad? Y aparte, el exceso de comida chatarra, pues no nos trae más que un acúmulo adicional de grasa corporal a nosotras como mujeres que al momento del parto y después nos va a costar mucho recuperar el peso que sí. teníamos en este momento. Entonces, ahí es lo que yo les decía al principio de no solo porque yo estoy embarazada tengo que comer por dos o porque tengo a otra personita ahí adentro, tengo que comer más, el doble o lo que yo quiera. Entonces, sí, evitar, tratar de moderar los antojos, tratar de entenderlos. A veces sí no lo voy a entender y me voy a comer un pedacito de pastel y ni modo, ¿verdad? Hay que disfrutar el momento también, Sí, pero sí hay que tener cuidado en no querer volver de los antojos un hábito diario. siento que todo es como cuestión de equilibrio, ¿verdad? O Exacto. sea, saber, por ejemplo, si quieres algo dulce, está bien como buscar alguna fruta dulce que te sacie en ese momento e ir equilibrando así. Sin embargo, también está permitido Sí, esa donita de vez en cuando, pero nunca falta la persona que dices, ay, unos rellenitos. ahí Y sí. al día siguiente llega con los rellenitos. Sí, Ay, unos tacos y que llega con los tacos y así. O sea, porque en ese momento las personas quieren están quedar bien consintiendo. con nosotros, ¿verdad? Sí, Pero total. sí debemos de saber Moderarnos. manejarnos. Sí. Otra de los temas que te quería tocar, porque en lo personal siento que no se habla tanto de eso, sin embargo, yo he tenido ese problema ya el último trimestre y ay, como unos mesecitos después, hasta ahorita siento que ya estoy volviendo a ser yo. ¿Hay algo que podamos hacer para mejorar nuestra salud intestinal? Sí, realmente no solo por estar embarazadas Ujú. dejamos, ¿verdad?, de funcionar como antes funcionábamos. Entonces, mm, nosotros tenemos lo que conocemos como la microbiota intestinal. Entonces, esta es pues una población de bacterias positivas que hay en nuestro intestino que están encargadas justamente de la salud gastrointestinal, de realmente que tú sientas que cuando comes no te inflamas, no te llenas, no hay reflujo, no hay acidez, que puedes ir al baño de una manera adecuada, sentís así paz y liberación cuando vas, no te quedas como con así con el malestar de que pude estar mejor. Entonces, ¿qué es lo que hace que haya un desbalance en este tema? Azúcares, exceso de comida chatarra,
exceso de carbohidrato refinado. Entonces ahí está. Si tú quieres tener una buena salud gastrointestinal en el embarazo, tratar de evitar los excesos de toda esta comida y también tener una alimentación rica en probióticos y en fibra. Esas dos cosas son las que nos van a ayudar mucho a que la parte gastrointestinal funcione de una mejor manera. Sí, o sea, yo me recuerdo muy bien que el bebé tenía como 2 meses, fíjate, y estaba yo acostada con mi esposo ya de noche y me daba un dolor acá, pero era de acá y me subí aquí. Cólicos. Ay, horrible, horrible. Sí. Y yo así como, ¿de qué lado tenemos el apéndice? ¿Será no sé qué? Y yo le dije a él y me dice, para estar tranquila, ¿querés ir con el médico? Y en ese momento nos fuimos. Y me empieza a hacer una serie de preguntas y todo, me hace rayos X y me dice, mire, usted lo que necesita es mejorar su salud intestinal. Y entonces empecé yo como que ya a preocuparme por eso porque las mujeres nos dejamos en el abandono un Sí, poquito y hasta se nos olvida si cuántas veces hemos ido, si no hemos ido, sí. o preocuparnos por eso, ¿verdad? Entonces, sí, sí es bien importante tocar ese tema porque siento que Sí. mientras el cuerpo vuelve a ser el mismo, te dan algunos achaques por ahí, nosotros sí, sí nos preocupamos bastante. No, y el estreñimiento es un efecto secundario también como del embarazo, o sea, sí Sí, se da mucho porque ese me decía tema. también él que los órganos deben de volver a la Ajá, normalidad, entonces estás como que en ese proceso y no te funciona el cuerpo en como sí. regularmente lo hace, sí. Exacto. Ahora ya casi para ir concluyendo, ¿qué podemos hacer en el tercer trimestre que te decía que nos sentimos como muy llenas y a veces no nos cabe la comida o, o tal vez nos servimos pero nos quedamos como que a medias, pero al ratito sí tenemos hambre? ¿Cómo podemos ir equilibrando ahí? Yo realmente considero que primero también soy muy de escuchar a tu cuerpo y de que cuando tú sentís que ya no querés algo, pues también no obligarte a comer eso, porque en ese trimestre justamente tu capacidad gástrica ya está muy minimizada por el espacio que el bebé está utilizando, ¿verdad? Entonces Ujú. con poquito obviamente te vas a llenar. Pero al ratito también ya vas a volver a tener hambre. Entonces, las comidas pequeñas, pero seguidas, sería la mejor opción. Tratar siempre de balancear la alimentación y, por ejemplo, puedes tener un desayuno liviano, un snack, un almuerzo liviano, otro snack, una cena. Y en ese proceso tratar de que siempre haya parte de proteína, de carbohidrato, alguna verdura y no querer comer los tiempos de comida como venías comiéndolos anteriormente porque definitivamente no vas a Sí, es poder. que yo me recuerdo que mis platos de comida, ¿verdad? Que eran así como que bastante y ya después yo te dije, siento que no puedo. Ajá, Entonces me recuerdo que hasta me levantaba más temprano para mi primer desayuno, ajá, digamos, temprano. Luego a las 9 yo ya estaba comiendo otra cosita y a las 11 mi refacción y así sucesivamente, ¿verdad? Como para llenar el exacto. requerimiento que yo Que tú necesitaba, necesitabas. porque no me podía comer un plato así normal. Ya después tuve al bebé y ahora puedo comer Dos muchísimas platos veces así. platos. Sí. Pero acá no te me puedes ir sin contestarme esta pregunta y es que eh, pues para mí era un sueño y gracias a Dios lo he cumplido, ya mi bebé va a cumplir 6 meses y somos lactancia materna exclusiva. Yay. Entonces sí, ha sido uno de mis retos cumplidos, pero sí tuve que luchar muchísimo con Sí. el quítate el repollo, no puedes comer frijoles. Mira, yo me costó bastante volver como que a incorporarme a mi dieta normal. Eh, recuerdo que pasé como una semana Ujú. así y tuve que lidiar con mi mamá, mi suegra y algunas personas por ahí. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Realmente yo en su momento lo compartía contigo, yo te decía que hay muchos mitos en Ujú. cuanto a la alimentación ya durante la lactancia, ¿verdad? Eh, y hay muchas cosas culturales. Entonces, sí hay ciertos alimentos que se deban evitar, ¿verdad? Por ejemplo, o algún grupo de alimentos como en este caso el alcohol, por ende, ¿verdad? O Ujú. sea, durante la lactancia no debería darse, pero hay una cantidad de alimentos que sí tienen un efecto en ti.
por ejemplo, que sí te pueden generar una distensión abdominal, dar gases, etcétera. Pero no se ha comprobado que esa reacción que tengas en ti vaya a verse reflejada en el bebé. Entonces, si tú personalmente, yo te lo dije a ti, crees que hay un alimento que te va a hacer mal a ti y que por ende le va a hacer mal al bebé, no lo comas. Porque es tu creencia, porque es lo que tú consideras y muchas veces nuestra psicología realmente se ve reflejada en la realidad y en los hechos que pasan. Entonces mi recomendación para todas las que nos están escuchando es, si hay algo que ustedes han tenido impregnado en su ser de decir, no, es que si yo como coliflor a mi bebé le va a dar cólicos, seguramente le va a dar cólicos, entonces no lo coman. Si ustedes consideran que nada les hace mal, que ustedes consideran que no hay ningún problema, que tienen una salud gastrointestinal muy buena y que ustedes sienten que no pasa nada, creo yo que no hay un alimento como tal que se prohíba para que le vaya a dar o gases o esto o el otro a tu bebé. Y yo me recuerdo muy bien que como que ir incorporando de a poquito los alimentos, ¿verdad? Como por ejemplo comer huevo y tal vez con alguna salsita y estás consciente de lo que estás comiendo. Y entonces así fue como yo realmente fui perdiendo el miedo. Sí. Por así decirlo, porque es más miedo, es más las creencias. Sí. Sí, justamente, yo te lo dije a ti, o sea, si tú ya sabes que hay muchos alimentos que tú toleras súper bien, dale que con eso no vas a tener ningún problema. Pero si tú tenés alguna inquietud, por ejemplo, frijoles, ¿verdad? Que toda la gente nos lo dice, así como es que los frijoles dan cólicos, los frijoles dan gases, esto, puedes probarlo tú, puedes darle lactancia y si tú ves que hay un cambio, entonces quítatelo. Sí. Entonces, esa sería la recomendación, ¿verdad? Que vayan introduciendo poco a poco los alimentos a su dieta y entonces que vayan también ubicando también los síntomas y demás que el bebé pueda estar teniendo. Así es. Muchísimas gracias, Dayan. Creo que hasta ahí ha llegado nuestra entrevista de hoy. Quisiera continuar hablando de la alimentación complementaria y muchísimos temas más porque ya estamos en ese momento. Te quiero dar las gracias por el tiempo, el espacio. Realmente fue una plática bien que me ha llenado, bien aprovechado el tiempo. Espero también a ustedes les sirva. Gracias por ser parte de esta linda comunidad. Gracias por disfrutarse cada episodio de Qué Desmadre. Los invito a que no se pierdan el próximo episodio, donde también estaremos hablando un poco más de alimentación complementaria. También quisiera aprovecharte por ahí, cómo empezar con los alimentos y tantas curiosidades que tenemos por resolver. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias, Dayan. Espero te hayas sentido bien, cómoda. Sí, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es algo que a mí me gusta mucho, educar a las personas y a través de una plática tan amena, pues yo creo que también las interesadas van a poderse dar cuenta de si necesitan o no necesitan una guía un poquito más específica. Exacto, muchísimas gracias. Gracias también ahí al invitado de honor que no puede faltar a veces, que se escucha por ahí un balbuceo y ustedes saben que como mamás no podemos dejar a nuestros chiquitos muchas veces, no tenemos quien nos cuide o tal vez ya se fue el tiempo de la persona que nos puede ayudar. Gracias también a mi esposo que se la ha rifado muy bien hoy. Los espero en un próximo episodio de Qué Desmadre.